Y lo que yo veo ahora es que igualmente a la mujer se le da un papel decorativo preponderante, a lo mejor se le deja hablar un poco más, pero tiene que ser una niña bonita. Quizás hay por ahí muchos talentos y muchas niñas que saben mucho de fútbol, pero quizás no tienen las condiciones estéticas que quienes toman decisiones, que son siempre hombres, en los canales de televisión exigen. Una cosa es tener a mujeres por llenar cupos y decir tenemos una mujer, y muchas veces esa mujer no es la que está mejor preparada, pero aún así está, y las que están mejor preparadas pero no responden quizás al tipo físico que los productores o editores están buscando, entonces no tienen la cabida, que yo siento que debe estar siempre la persona que esté mejor preparada, más allá de que sea hombre o mujer. El tema de la selección o lo que ha logrado la selección ha ayudado muchísimo, ha sido fundamental, también por las voces que han elevado las mismas seleccionadas y cómo eso ha impulsado al resto de las futbolistas a exponer y a denunciar todas las barbaridades a las que las someten para permitirles a ellas ejercer la profesión que aman. Ahora el tema es que si bien es cierto ha avanzado, hay que ver cuánto es por convicción y cuánto es por obligación, ¿no? Estoy segura que hay muchos clubes que han abierto ramas femeninas o que las tienen y que las tienen ahí a medio morir saltando, que para ellos son el cacho. Holanda es un país de 17 millones de habitantes, igual que Chile, y mira todos los resultados deportivos que tienen distintas ramas, pero son trabajos donde se apuesta y donde se apuesta al desarrollo a largo plazo, no al resultadismo inmediato. Y eso en Sudamérica es un cáncer. Todos los periodistas chilenos que estaban en Francia fueron por cuenta propia, por bolsillo propio. Ningún medio les financió el viaje. Digamos que ellos eligieron personalmente ir a cubrir, pagarlo y bueno, y ahí les ofrecieron ellos cubrirlo para el medio en el que trabajaban. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Inevitable Pelotudez, un podcast que, como ustedes bien saben, traspasa la cancha de fútbol y también en ocasiones y de forma muy entretenida la cancha de futsal. Me presento, soy Vicente Vázquez y estoy como siempre con mi compañero y amigo Iván Lizana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola a todos y todas quienes nos escuchan también. Estoy muy expectante porque hoy día tenemos una invitada de lujo, una invitada muy interesante que nos trae también toda su sabiduría respecto al fútbol y espero que puedan escuchar también el capítulo entero porque deduzco que va a estar muy bueno. ¿De quién se trata y de qué tema se trata, Vicente? Claro, estamos hablando de Cecilia Lagos, una periodista muy reconocida dentro del mundo del periodismo deportivo en Chile sobre todo y ahora claramente de una forma internacional, porque les podemos contar y estaríamos comentándoles unos 3-4 días en qué medio y en qué instancia ha participado, pero para ponerle algunos ejemplos, desde joven que participó en secciones deportivas como en Las Últimas Noticias, en La Nación, estuvo en Radio Bio Bio, estuvo 4 años conduciendo la sección deportiva del noticiero central de TVN, y ahora desde inicio del 2018 ella reside en Holanda, donde ha podido desempeñarse en diferentes eventos deportivos del ámbito europeo, tiene una vasta experiencia en ese sentido. ¿Y por qué la tenemos el día de hoy? Que es lo que también preguntaba Iván, es como ustedes pueden leer en el título, ella nos va a traer toda su experiencia respecto a los desafíos que tiene el fútbol femenino chileno y cómo se traslada eso al plano internacional. Claro, porque también para el plano internacional es una voz bastante autorizada. Por ejemplo, solo para aportarte un dato, acá en Chile ella es la primera y única mujer que se ha hecho cargo de un segmento deportivo en la televisión chilena, específicamente en el canal 24 Horas. Y su carrera internacional también es bastante vasta. Ha trabajado en ESPN de Estados Unidos, de Brasil, en la BBC, en el Gráfico, en el Daily Mirror de Inglaterra. Actualmente también es miembro del panel de jueces que elige a los mejores 100 futbolistas de cada año en el diario The Guardian, desde el año 2015, en Inglaterra también.
Y para aportar otro dato respecto a su carrera, ella fue la periodista escogida por la FIFA de manera oficial para cubrir a la selección chilena femenina en el Mundial de Francia 2019. Sí, así que tenemos una invitada de lujo y como decía Iván, esperamos que escuchen la entrevista entera y que disfruten toda la experiencia que nos trae en este capítulo Cecilia Lagos. ¿La pelota se mancha o no? Ahora comienza Inevitable Pelotudez, un podcast donde Iván Lizana y Vicente Vázquez te contarán historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol. Bueno, para comenzar esta tremenda entrevista con una tremenda invitada, ya pudieron escuchar un extenso currículum, una experiencia vasta. Queremos saludarla. Cecilia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, se pasaron. No, gracias a ti por participar en este humilde espacio que intenta pensar de otra forma el fútbol y qué mejor de tener a una persona que ha estado ahí a pie de cañón con el fútbol femenino que vamos a ir analizando de a poquito y a partir y gracias a tu experiencia. Así que partimos entonces desde la experiencia que tienes como periodista deportiva en Chile. Hay algunas entrevistas donde has podido dar tu percepción de cómo se dan en el país, pero queremos preguntarte cómo son las condiciones de trabajo para una mujer que se mete en este mundo del fútbol, del periodismo deportivo y finalmente decir las cosas como son, cómo es para una mujer en relación a un ambiente bastante repleto de hombres y de una lógica también súper machista. En Chile es súper difícil, es muy difícil porque si bien es cierto ahora y desde hace unos años tú ves más mujeres, sobre todo muchas niñas jóvenes, están recién comenzando su carrera y las ves ahí en pantalla, que son las que más notoriedad tienen, porque en realidad ha habido mujeres de hace bastante más años, sobre todo en radio, claro, pero lamentablemente no son las que más notoriedad o visibilidad tienen. En ese sentido, lamentablemente creo que el trabajo de las mujeres que trabajan en radio, que usualmente llegan a ser reporteras y no las dejan avanzar más allá, no tienen muchas más opciones, entonces después al final terminan, porque uno necesariamente quiere crecer y necesita crecer después de estar varios años haciendo una misma labor, y es normal y lógico que después de dominar una tarea, pues quieras pasar al siguiente nivel, ¿no? Como un videojuego. La vida tiene mucho de eso, es una analogía, ¿no? Son etapas que vas pasando, y en el periodismo deportivo a las mujeres no nos dejan pasar muchas etapas, al menos en Chile. Entonces, eso es lo más complicado. Te dejan reportear, pero es mucho más complejo si tienes capacidad de análisis, sobre todo si tu mente, si tu manera de pensar, si tu manera de vivir está orientada en análisis. Por ejemplo, como en mi caso, es una persona súper analítica. Cuando tienes una mente que tiene hambre de información y de poder atar cabos y de hacer análisis y emitir opinión, ahí ya no te dejan. Ahí ya no eres una interlocutora válida, ya no te miran igual, o bien te miran y dicen, ¿y esta que se cree? O esta niñita que no sabe, o así. Entonces eso es muy complejo, y llega un momento en que uno toca un techo. Llega un momento en que uno toca un techo y en mi caso yo me aburrí de que me tuvieran siempre haciendo lo mismo, sabiendo que podía hacer mucho más. Además, viendo también cómo me daban esas otras oportunidades y esa valoración multidimensional y más igualitaria fuera de Chile. No sé, a mí siempre, por ejemplo, en ESPN en Estados Unidos me invitaron muchas veces al Fuera de Juego, que yo creo que se ha posicionado como el programa hispanoparlante de fútbol más importante, al menos en Latinoamérica. Y no sé, estar sentada al lado de Fernando Palomo, de Mario Kempes, de Tato Noriega o de Andrés Agulla por igual. Incluso me invitaron a Brasil para el Mundial, qué sé yo, y ver que ahí te dan el trato me daban el trato que yo quería, que yo sentía que merecía. Y después volver a Chile o estar en Chile y tener que aguantar, digamos, la presión sobre tu cabeza de ese techo que es más una prensa que un techo, ¿no?
Entonces es complicado. Y lo que yo veo ahora es que igualmente a la mujer se le da un papel decorativo preponderante, a lo mejor se le deja hablar un poco más, pero tiene que ser una niña bonita. Quizás hay por ahí muchos talentos y muchas niñas que saben mucho de fútbol, pero quizás no tienen las condiciones estéticas que quienes toman decisiones, que son siempre hombres, en los canales de televisión exigen, o la edad, porque también me he dado cuenta que están contratando puras niñas muy jóvenes, de menos de 30 años. Si tú te fijas en Chile, creo que todas las referentes que hay de periodismo deportivo en este momento son todas de 25 años, 27 años, o sea, claro. Con mucho respeto, a lo mejor saben de lo que está pasando ahora y todo, pero no tienen una experiencia, no tienen como una profundidad de experiencia, de conocimiento. Entonces, siento que ahí hay cosas que están muy mal, y se sigue privilegiando el tema físico, por sobre todo. Y es que yo vea una niña que realmente sabe y que también tiene las mismas apariencias que se les permiten a los hombres, que los hombres pueden ser gordos, pelados, viejos, chicos, unos guatones feos, que pueden estar en pantalla eternamente. El día que eso pase con las mujeres también en el periodismo deportivo, creo que ahí realmente vamos a poder hablar de igualdad. Y en el caso de Chile, en el periodismo, ¿sientes que es algo que va de la mano con lo que es el periodismo deportivo o futbolero, o también se replica en otros tipos de periodismo? Yo pienso y veo que se permite un poco más en otros tipos de periodismo a la mujer mayor con experiencia, aunque igual tú ves que tiene que tener un cierto tipo físico, pero no es tan exigente. No es tan exigente porque llega efectivamente el otro tipo de periodismo u otros tipos de periodismo a la ciudadanía de manera más pareja, porque son temas que pueden interesar en general de manera más o menos balanceada a hombres y mujeres. En el fútbol, si bien es cierto, el público femenino ha ido creciendo muchísimo en el último tiempo, sobre todo desde que hay una llegada masiva del cable y las mujeres se han expuesto a la presencia del fútbol permanente. En las casas se han ido entonces haciendo más adeptas a este deporte, pero igualmente no hay no es 50-50. Todavía sigue siendo de mayoría de hombres. Y lamentablemente quienes toman las decisiones piensan solamente en el público masculino cuando se trata de generar contenidos o quienes generan los contenidos en el periodismo deportivo. Pero siento que al resto de las colegas se les permite envejecer más en pantalla. Tenemos a varias periodistas, conductoras, digamos, noticiarios centrales y todo, que tienen más de 50 años. Aunque igualmente están sometidas a la esclavitud del peso, que no pueden engordar, que no pueden arrugarse, que no pueden aquí, que no pueden allá. Pero hay un poquito más de flexibilidad en ese sentido. En el periodismo deportivo todavía no. Y eso es algo que pasa en Chile, pero pasa también en el resto de Latinoamérica, lamentablemente. Acá en Europa, excepto en España, pero también hasta cierto punto, eso no se ve. Hay mujeres mayores, hay mujeres de distintos tipos de apariencia, tampoco se las tiene de adorno, se las conducen, relatan, comentan de una manera respetada. Y también, por supuesto, en el resto del periodismo ves a mucha mujer mayor también, y se le respeta, ¿no? Se respeta la experiencia, que yo creo que es algo que no sucede mucho en el periodismo chileno. Y quienes tienen experiencia empiezan a ser relegados a medios menos masivos, más complicado para ellos trabajar. Hay un tema de lo que se llama en inglés ageism, que parece que ahora lo están traduciendo al castellano como edadismo, por ahí lo vi en el titular. Hay problemas de apariencia y hay problemas de edadismo y no se valora la experiencia. O bien se valoran también otras cosas, ¿no? Los amiguismos, los pitutos, que eso hay muchísimo en todo ámbito de periodismo. Pues, si tú te fijas, donde hay de repente un director de prensa, llegan los rostros
que son amigos del director de prensa. Despiden a cierto rostro importante y no se demora ni un mes en tener trabajo en otro canal, y así van jugando como las sillitas calientes, porque siempre tienen amigos. ¿No? Y eso pasa en el periodismo deportivo y pasa también en el resto de los otros ámbitos del periodismo, en Chile por lo menos. Bueno, en particular lo que mencionabas respecto al caso de las periodistas mujeres, es interesante esa vuelta porque en algunos capítulos atrás nosotros también tuvimos algunas entrevistadas y entrevistados respecto a la masculinización en el fútbol y cómo se evidenciaba, qué manifestaciones tenían. Y claro, como no entrevistamos a algún periodista o alguna periodista, como que no tuvimos este prisma, pero también acá nos damos cuenta de que en el fondo en todo lo que es el mundo del fútbol, sea la práctica misma del deporte, sea desde las dirigencias del fútbol, incluso ya se replica también prácticas similares en el periodismo. Entonces, como que al final termina siendo una práctica que está bastante masculinizada y por suerte también en etapa de, por lo menos recién cuestionándose acá en Chile. En Europa a lo mejor, como tú enunciabas, está un poco ya más avanzado, quizás no en un escenario en el que desearíamos que fuera el ideal, pero sí está un poco más avanzado que lo que está acá en Chile. Absolutamente, absolutamente. Como les decía, y a mí me sorprendió gratamente cuando recién empecé a venir, antes de ya establecerme de manera definitiva, y después cuando ya empecé a vivir acá de manera definitiva, ver, no sé, periodistas deportivas de 50, 60 años en transmisiones olímpicas de tenis, fútbol, no sé, mujeres de distintas apariencias, pero no, tú no ves aquí la minifalda, el escote, la apariencia bimbo, pinturita, la niña leyendo Twitter, o que a veces también las tratan de enchufar para decir que tenemos una mujer, ¿no? Porque somos abiertos de mente, ¿no? Y estamos conscientes de la igualdad y por eso tenemos una mujer y la tiene leyendo Twitter. Y tampoco es la que está más capacitada para hablar con propiedad y conocimiento de fútbol, porque eso es lo otro. Una cosa es tener a mujeres por llenar cupos y decir tenemos una mujer, y muchas veces esa mujer no es la que está mejor preparada, pero aún así está, y las que están mejor preparadas pero no responden quizás al tipo físico que los productores o editores están buscando, entonces no tienen la cabida, y entonces estamos hablando ya de un tema mucho más profundo, que yo siento que debe estar siempre la persona que esté mejor preparada, más allá de que sea hombre o mujer, porque también hay un tema, no sé cuál será la estadística o la proporción, pero por cada periodista deportivo hombre, no sé cuántas periodistas deportivas mujeres habrá, ¿no? Entonces, tampoco creo que sea tanta la proporción, creo que todavía no hay tantas mujeres. Entonces, lógicamente, por un tema de estadística, de partida, no podemos presumir o asumir que porque una periodista deportiva sea mujer, va a ser inmediatamente buena, solo porque es mujer. Como en cualquier profesión, vas a tener periodistas, vas a tener profesionales excelentes, muy buenos, mediocres, malos y pésimos, ¿no? Y eso se da también en el periodismo deportivo y se da con colegas varones y con colegas mujeres. Y tanto en mujeres como en hombres vas a encontrar periodistas excelentes, muy buenos, mediocres, malos y pésimos. Pero no es porque sea hombre va a ser naturalmente o inmediatamente mejor, o tampoco porque sea mujer, es mujer, entonces hay que poner porque es lo mejor que un hombre. No, es simplemente porque eres humano y la naturaleza humana es así. No todos van a ser excelentes en su trabajo. Entonces tienes todos estos rangos. Y por supuesto, si hay un pool de periodistas femeninas o periodistas mujeres que están ejerciendo periodismo deportivo, no todas van a ser buenas. Entonces, lamentablemente, hay cuantas que quizás son muy buenas en lo que hacen, porque no tienen el físico adecuado, no tienen el papel que tienen, y ponen a otras que no están bien preparadas. Entonces, yo ahí siento que quien tiene que estar ocupando el puesto tiene que ser quien esté mejor preparado. Y si resulta que es hombre, pues bien sea. Pero si vas a poner a una mujer, que sea la mejor preparada. Claro, y respecto a la percepción que nos contaba, las diferencias que hay de la percepción del trabajo periodístico en Chile, ¿cómo se da en Europa, ya que llevas un par de años viviendo allá?
cómo el impacto del trabajo, por ejemplo, estar cubriendo Champions League, conversar con protagonistas, cómo ese trabajo, no puntual, pero sí sostenido con estar en los eventos deportivos, con los protagonistas, cómo impacta la sociedad europea y cuál es la diferencia entonces con Chile, porque en algunas entrevistas leíamos que tu percepción de cómo impacta el periodismo en Chile es súper tóxico, como hay mucha crítica infundada, se ningunea mucho. ¿Cómo es esa relación entonces con la audiencia en Europa? Bueno, por supuesto que tienes de todo también, pero lo que yo siento, veo y que marca de partida la sociedad europea es más educada, ¿no? O en general, o quizás si lo ejemplifico con los holandeses, todos tienen acceso a la educación, a la cultura, por lo tanto, y también desde pequeños acá todos tienen un buen vivir. Lo que se llama pobreza para nosotros sería un lujo, ¿no? De repente me gusta mirar este barrio es pobre, este barrio es como a mi mamá, ¿no? Que yo lo veo, pucha, ojalá esta fuera la pobreza que yo conozco, porque ¿no? Entonces, de partida eso ya incide en el desarrollo cognitivo de las personas y en los intereses de las personas, porque todos tienen accesos igualitarios finalmente, más allá de donde nazcan, a poder desarrollarse en sus talentos y en sus maneras de pensar, en sus inclinaciones. Entonces, cuando tienes personas que han podido desarrollarse de esa manera y también a su vez desarrollar el pensamiento crítico y estar acostumbrados a niveles más altos de educación, por supuesto que tienes personas que reaccionan de manera distinta. Evidentemente siempre hay un grupo de idiotas, siempre hay un grupo de hooligans, siempre hay un grupo de personas más de mentes menos desarrolladas, por cierto, y eso se ve mucho en el fútbol. Por algo aquí en Europa tampoco son todos unos santos y ha habido problemas de hooliganismo, ahora de racismo y de un montón de otras cosas que todavía persisten, aunque no es mayoritario, pero igual suficientemente notorio como para que sea un problema todavía importante y fuerte. Claro. Pero evidentemente, o sea, yo no veo aquí que los periodistas deportivos se sientan inseguros emitiendo opiniones para que después los crucifiquen en Twitter. Lo que sí, por ejemplo, que hay un personaje en Holanda que a mí me molesta muchísimo y me molesta también que lo tengan, que lo usen todavía, porque saben que genera polémica y rating y qué sé yo, que se llama Johan Derksen. Y ese señor es bastante insolente, es machista, es homofóbico, pero claro, cada vez que él abre la boca, de repente en temas, cuando se refiere a estos temas, tú ves, por supuesto, deja la escoba en Twitter y claro, tiene alta sintonía, pero por suerte la gente lo ataca y la gente se manifiesta en contra de lo que él dice, pero aún así lo siguen teniendo porque tiene una carrera de no sé cuántos años, 30, 40 años, es como una especie de estandarte, entonces no lo van a sacar porque saben que es rating asegurado y que es polémica asegurada. Y claro, si bien es cierto, uno podría pensar que ese tipo de periodismo o ese tipo de comentario, tal como en Latinoamérica que está tan de moda, acá se ve menos, efectivamente se ve menos, pero todavía existe. Pero son como fortalezas cada vez más pequeñas, ¿no? Que ya se van a tener que ir erradicando, porque ya cada vez hay menos público. Y el problema está, eso sí, que quienes los aceptan se matan de la risa. Y claro, también hay que ver la edad del público que consume a ese tipo de comentaristas, quienes los acompañan, que también por ahí son exfutbolistas, son mayores. Entonces también hay un tema generacional en eso. Pero en general yo te diría que acá, o sea, uno se puede sentir mucho más seguro de emitir su opinión, o yo me sentiría infinitamente más segura de emitir mi opinión y mi pensamiento que en Chile o en Latinoamérica, donde te tergiversan todo lo que te puedan tergiversar para después hacer una nota contigo y ganar clics, o para armar una polémica porque están aburridos o porque hay gente realmente amargada o con poco desarrollo personal, ¿no? Y ven en los demás un espejo de lo que odian de sí mismos, entonces necesitan sacar su veneno personal contra otros, cuando en realidad es solamente un espejo, y los periodistas deportivos somos ideales para eso.
Ahora, metiéndonos un poco al segundo bloque que teníamos pensado, meternos ya en el fútbol femenino chileno, también en el concierto internacional, preguntarte un poco cómo ves el escenario actual del fútbol femenino en Chile, en términos de campeonato, equipos, selecciones, las jugadoras, pensando en que tú fuiste justamente la periodista que se encargó de cubrir a la selección chilena en el Mundial de Francia. Creo que va avanzando muy, muy lentito, pero va avanzando. Igualmente, el tema de la selección o lo que ha logrado la selección ha ayudado muchísimo, ha sido fundamental, también por las voces que han elevado a las mismas seleccionadas y cómo eso ha impulsado al resto de las futbolistas a exponer y a denunciar todas las barbaridades a las que las someten para permitirles a ellas ejercer la profesión que aman. Sin ser pagada, pero igualmente ellas se dedican como profesionales o lo intentan, digamos, es lo que a ellas aspiran, pero claro, tienen que trabajar aparte, tienen que estudiar aparte porque saben que allá en Chile no pueden vivir del fútbol, ¿no? Entonces les niegan eso y todo eso se ha expuesto gracias en muy buena parte a lo que la selección ha logrado y a lo que las mismas seleccionadas han expuesto también y han denunciado, abriendo también una ola o destapando, ¿no?, esta olla tremenda, o esta lata de gusanos, como se dice en inglés, y eso ha forzado a los dirigentes a tomar medidas. Por otro lado, la Conmebol también ha impuesto, por ejemplo, que los equipos o los clubes que no tengan rama femenina no pueden participar en torneos internacionales Conmebol. Entonces ahí también hay más presión. Ahora el tema es que si bien es cierto ha avanzado, hay que ver cuánto es por convicción y cuánto es por obligación, ¿no? Estoy segura que hay muchos clubes que han abierto ramas femeninas o que las tienen y que las tienen ahí a medio morir saltando, que para ellos son el cacho. Así los ven, yo estoy segura, no sé cuál será el porcentaje, pero sé que hay muchos clubes, muchos dirigentes y mucha gente de fútbol que ve el fútbol femenino como cacho, aunque ellos tengan ramas femeninas, ¿no? Y son la molestia. Y ese es el tema. Si tú vas a tener una rama femenina, o tienes que abrirle, tienes que hacerlo con convicción. Y tratar de educarte y tratar de ver por qué es muy bueno que tengas la rama femenina y que además la mantengas bien y que ojalá les puedas hacer contratos y les des un espacio de dignidad, un lugar donde entrenar, camarines limpios en condiciones, con duchas calientes, una cancha donde jugar cuando hagan de local, mínimo equipamiento, que no les den las poleras viejas, las camisetas viejas de temporadas anteriores de los equipos masculinos que les quedan como saco de papas, qué sé yo. Que no tengan que pagar las jugadoras para ellas defender al club, cosas mínimas. Entonces en eso, por ejemplo, creo que está haciendo una muy buena labor Santiago Morning, entendiendo que el Morning es un equipo también, un club de recursos limitados, pero dentro de sus recursos limitados se le han jugado 100%, dentro de sus posibilidades, y creo que ese es el camino a seguir. Y han obligado también a otros clubes, como Colo-Colo, por ejemplo, a hacerles contratos a las jugadoras. Y todavía quedan muchas otras instituciones más grandes como la Católica, la U, que si bien es cierto, por ahí le dan una ayuda económica quizás para transporte, para comida a los jugadores, pero no basta. A mí me gustaría ver a chiquillas que de partida tengan formación futbolística desde temprana edad, como lo hacen los hombres. Eso es fundamental para el desarrollo del fútbol femenino, que las mujeres se puedan educar en técnica, en fútbol, desde la misma edad que lo hacen los hombres, 5 o 7 años, no sé, que las puedan llevar a una escuela que empiecen a entrenar en cada club, ¿no? Eso es fundamental y es primordial para desarrollar el fútbol femenino y lograr títulos y lograr calidad de juego a mediano y largo plazo. Mientras eso no suceda, van a seguir los mismos niveles y van a seguir las mismas críticas. Y eso es lo primero que tienen que hacer los clubes, pero para eso tienen que invertir. Y ya vemos también cómo tienen las finanzas, incluso con los primeros equipos, con los hombres. Entonces, al final, sigue siendo siempre el pariente pobre.
Y eso es lo que tiene que cambiar. Eso es lo que tiene que cambiar urgentemente. Porque si el fútbol femenino tiene tanta crítica y muchos dicen, ay, a nadie le interesa, que es mentira, o que es fome, que no saben pegar la pelota, que no tienen técnica, claro, ¿cómo vas a pedirle nivel a un deporte que no ha tenido desarrollo, que se le ha sido negado el desarrollo y la inversión que necesita para desarrollarse, en comparación con el fútbol masculino que tiene más de 100 años de desarrollo, ¿no? Entonces, claro, si tú ves a una niña que por ahí se le hace pesada la pelota, que no tiene la mejor pegada cuando remata, o sacan unos tiritos y todo, es porque han comenzado a jugar recién a los 15 años. Claro. Y muchas veces saltaron de la calle en las pichangas con hombres, con los hermanos, con los amigos, a defender a clubes y a torneos. Entonces ahí no hay un desarrollo ni físico, no hay un desarrollo no hay preparación física desde temprana edad, no hay preparación técnica desde temprana edad. Entonces no puedes exigirle al fútbol femenino lo mismo que le exige al masculino. Es un sinsentido. Y eso hay que verlo, hay que aprender a verlo, y hay que comprenderlo, y hay que apoyarlo, y hay que invertir. Justamente una pregunta que se me ocurría es que es cómo se logra desarrollar el fútbol femenino pensando en que hoy en día no existe cobertura, no hay mucho mercado, no hay mucha relevancia a invertir en esto. Pienso, por ejemplo, hace algunos capítulos también hablábamos con gente que está metida en el mundo del futsal chileno. Y les preguntábamos igual algo similar, como cómo se logra profesionalizar el futsal en Chile, que está más o menos en las mismas condiciones que el fútbol femenino. Y una de las respuestas que ellos nos daban de por qué no está tan profesionalizado y por qué todavía siguen siendo más bien amateur, es que a la NFP ni a nadie acá en Chile le ha interesado atraer mercado. Entonces casi como que ellos están esperando que el mercado, la tele, lleguen solos para recién empezar a generar dinero e invertir. Y siento que en el fútbol femenino pasa algo similar. Entonces, teniendo como eso en mente, ¿cómo logramos darle un mayor impulso? Yo creo que lo más importante, aparte de la inversión inicial, y que tiene que ser una apuesta fuerte, tiene que ser una apuesta del bolsillo de los clubes, tiene que ser una apuesta de los auspiciadores, que los clubes consigan auspicios también para poder invertir, pero hay una tercera pata que es fundamental y que es la visibilidad. Sin visibilidad es imposible, y eso parte desde los clubes. Que los clubes hagan actividades de prensa, que los medios de comunicación también empiecen a cubrir estas actividades y estos campeonatos, o el fútbol femenino tiene que ser cubierto, tienen que darle visibilidad, tienen que hacerle entrevistas a las protagonistas, tienen que hacer, no sé, programas, aunque sea de media hora una vez a la semana, lo que sea, pero hay que darle visibilidad. Es imposible que generes tu interés en la gente si no le muestras el producto. Cómo tienes que crear la necesidad. Y ya ves los ratings que ha tenido la selección de fútbol femenina, por ejemplo, en la Copa América de 2018. Unos ratings tremendos. Si bien es cierto, las entradas eran gratis, pero llenan estadios, ¿no? La cantidad de hinchas chilenos que viajaron y gastaron un platal para ir a Francia a acompañar a las seleccionadas, a la selección. Genera interés. Acá en Europa se están viendo también estadios llenos y les están dando la oportunidad a los equipos femeninos de jugar en las canchas principales, en los estadios principales de sus clubes, donde juegan los hombres también, y los están llenando. Y no con entradas gratis, sino con entradas pagadas, que sí, a lo mejor no cuestan lo mismo que una entrada a un partido del equipo masculino, pero igualmente hay que pagar. Y se llenan inmediatamente 40.000, 60.000 personas, lo que sea, son miles de personas, hay un interés, por supuesto. Entonces, de partida, negar ese interés ya es ser ciego y obviamente ser machista, es tener algo en contra personal, ¿no? En contra del fútbol femenino, porque es absolutamente mentira que no genere interés, sí lo genera, pero para generar más interés y para transformarlo en un producto con el que se pueda hacer marketing y que genere ganancias de aquello, tienes que darle visibilidad y tienes que armar un plan de marketing importante. Por ejemplo, creo que sería súper importante también darle visibilidad al fútbol femenino a través del fútbol masculino, a través de los jugadores, a través del plantel masculino.
porque ellos pueden arrastrar también ese interés y esa audiencia, si ellos le dan el apoyo y si los usan a ellos también, por ejemplo, no sé, pimponeos de entrevistas entre ellos para las redes sociales de un club, ¿no? Que el fútbol masculino o que el club involucre al fútbol masculino también para darle esta mano de visibilidad al femenino. Y que hagan activaciones en ese sentido, que hagan actividades en conjunto, para poder, de alguna manera, tirarlo, ¿no? Hacia arriba, tratar de nivelar la cancha. Y de ahí en adelante empieza a tomar vuelo solito. Primero lo ayudas, y una vez que toma vuelo solito, ok, ya tienes el auto andando. Pero hay que ser creativo, pero hay que tener la voluntad. Si dices, que no tengo plata y no puedo invertir, hay casos maravillosos. Hace un par de años estuve en el Euro Latam Summit, donde había distintas ponencias de distintos clubes latinoamericanos, y no sé, lo que había hecho, por ejemplo, Corín, sin un peso, sin siquiera tener un departamento de redes sociales, de social media. Y ellos siendo campeones de Brasil y todo, sin un peso, y armaban activaciones con los auspiciadores del club, y armaban actividades con los hinchas, armaban actividades con los jugadores, con una creatividad increíble. Entonces hay que tener ganas. De partida eso es lo fundamental, hay que apoyarlo desde la convicción. Eso es lo primero. Claro, es súper fundamental lo que tú analizas y yo creo que lo definiste perfecto con respecto a la voluntad de querer cambiar, porque para muchas cosas en la vida la respuesta, como dijo alguna vez Luis Lebert, el cantautor, que le hemos destinado nuestro destino, valga la redundancia, a los tesoreros de cursos. Entonces nunca hay plata, nunca se puede, que esto no es rentable. Entonces si no hay voluntad, si no hay una verdadera convicción, como dices tú, de querer cambiar y querer mejorar las condiciones de las futbolistas, claro, en Chile va a costar mucho. Y una pregunta que teníamos con Iván, haciendo una comparación con yo creo que ya incluso más del fútbol femenino chileno, sino también el latinoamericano, porque con el europeo en este caso, porque no sé, hasta hace un par de años varias seleccionadas de Chile jugaban en Brasil, y uno podría decir, puede ser un buen salto en comparación claramente a las condiciones que tienen en Chile, pero eso tampoco les garantizaba profesionalismo, no les garantizaba demasiadas condiciones distintas. Entonces también la pregunta por ahí, pensando, hago el contexto de que Brasil es una selección que llegó a la final de un mundial, fue tercer lugar también, quizás la mejor jugadora de la historia, Marta, muy galardonada, pero también está en un desarrollo quizás no demasiado mejor que en Chile. Y todo lo que lo que has estado analizando, Cecilia, cómo se da en Europa, pensando también que hace poco se dio un ejemplo interesante de la inversión de Barclays, de la liga inglesa, a darle mayor visibilidad al fútbol femenino, pensando en cómo el Mundial de Francia ayudó a la visibilidad, como tú bien definías, del fútbol femenino y en el fondo, el de alta competencia, porque lamentablemente, además de las 32 selecciones, es difícil ir a lo medular, al problema real, a las condiciones de lo que pasa, por ejemplo, en Chile, lo que pasará. Si uno piensa que en Chile las cosas están mal, uno ve jugar, por ejemplo, a la selección de Perú, y uno dice, bueno, ¿cómo le harán estas chicas para poder jugar, para poder darlo todo por su país? Entonces, ¿qué tan desarrollado está o qué tan diferentes son las condiciones en el fútbol europeo, pensando en lo que has ido comentándonos? No, aquí en Europa efectivamente están varios años adelantados, pero aún así todavía falta mucho para poder decir que hay una igualdad o que hay un desarrollo a la par con el fútbol masculino. También depende de los países. Hay países que están mejor desarrollados y otros que, por muy europeos que sean, no tienen prácticamente fútbol femenino ni profesional ni muy avanzado. Es apenas, por ejemplo, no sé, Suiza, por decirte algo. Bélgica, de hecho, tampoco tiene un buen fútbol femenino. Hay clubes amateur. Incluso aquí la liga holandesa, la Eredivisie Frauen, la Eredivisie de las mujeres, tampoco está muy bien desarrollada, que marca una diferencia con la selección.
muy distinta, pero prácticamente todas o las mejores jugadores de la selección holandesa están jugando fuera de Holanda, en ligas mucho más desarrolladas. Entonces, en ese sentido habría que destacar, por ejemplo, lejos, como tú mencionabas, la liga inglesa de fútbol femenino, la Women's Super League, que tiene auspicios, tiene un canal de streaming propio, tiene todo un aparataje que realmente es maravilloso. Juegan en los estadios, quizás no en los estadios principales, pero sí en los estadios pequeños que tienen los clubes, y son hermosos también, y también se llenan, qué sé yo. Y claro, el trato es distinto. Además, la prensa inglesa también por ese lado ha abierto los ojos, han abierto departamentos de cobertura para deportes exclusivamente femeninos o practicados por mujeres. Entonces ahí ya hay una cosa mucho más igualitaria, y por supuesto que son profesionales y ganan bastante bien. Ni cercanamente a lo que ganan los hombres, pero por ejemplo ya también están comenzando a pagar precios altos por transferencia. Sam Kerr se fue por $1 millón, $1 millón, si no recuerdo, al Chelsea. Entonces ya el hecho de que empiecen a pagar en 7 cifras, digamos, por los pases, ya te empieza a decir que hay una subida de nivel importante. Entonces ellos son la top en este momento, las más desarrolladas, las más profesionales, las que mejor ganan, qué sé yo. También está la liga francesa, donde está Tiane Endler, que tiene el Olympique de Lyon, que es una máquina. Es increíble verla jugar, pero también a veces uno la ve jugar frente a equipos que están con mucho menor desarrollo, y casi un abuso, ¿no? De ver ahí lo que ellas hacen, pero son maravillosas. Y también está la liga española, que tiene distintas divisiones y también tiene equipos súper destacados como el Barcelona, como el Atlético de Madrid. Está también la liga italiana, con equipos como la Juventus, por ejemplo, que también abrió el Juventus Arena para el equipo femenino y lo llenaron. Entonces tú ves ahí, pero esto no es mágico. O sea, uno ve, por supuesto, que en Europa, y no vamos a descontar el caso de Estados Unidos, que es aparte, ¿no? Ellos tienen 40 años de desarrollo, entonces uno las ve ahora jugando como máquinas, pero es porque tienen décadas. Y acá también las van siguiendo muy de cerca, también porque tienen décadas de desarrollo. Entonces ese es el tema. Quienes pretendan en Sudamérica pensar que de la noche a la mañana, si comienzan a invertir y empiezan a apostar por el fútbol femenino, van a tener en 48 horas, en un año, 2 años, resultados como los que tienen las europeas o las estadounidenses, están locos, están equivocadísimos. Este es un trabajo que toma décadas. De hecho, por ejemplo, aquí en Holanda, el resultado de la Eurocopa de 2017 se dio después de 17 años de todo un plan de desarrollo desde las infantiles y las juveniles. Entrevisté a la creadora de ese plan junto con otras personas, pero ella es como, no sé cómo decirlo, es como la reina madre del fútbol holandés, le dicen, se llama Vera Pauw, que también fue entrenadora de la selección holandesa por mucho tiempo, estuvo en mundiales, ha entrenado a la selección sudafricana, ahora está en Irlanda, estuvo en Escocia, en clubes en Estados Unidos. Y ella la entrevisté el año pasado y me contaba que efectivamente para acelerar el desarrollo de las niñas en el fútbol femenino, se les ocurrió ponerlas a jugar en ligas vecinales con niños, cuando son pequeños, desde que son chicos. Porque esa es la única manera de tratar de ponerlas a la par en el desarrollo con los hombres. Y una vez que comienzan los cambios hormonales, tipo 13 años, por ahí empiezan a separarse. Pero las hacen jugar por lo menos en equipos mixtos hasta los 13, 15 años, todavía. Entonces eso les da la potencia, eso les da la fortaleza física, eso les da la técnica, poder desarrollarse antes que si lo hicieran solamente con mujeres, que no están acostumbradas todavía, que no son masivamente las que eligen jugar al fútbol, todavía, aunque va creciendo cada vez más. Pero eso se comenzó a hacer hace 20 años, ¿no? Entonces tú después ves el fruto. Ellos tenían todo un cronograma y ellos pretendían ser campeones de Europa en la Eurocopa anterior a 2017, en la de 2013, y se demoraron 4 años más nomás. Aún así en la anterior habían llegado a la final.
o a la semifinal, algo así, estuvieron muy, muy cerca. Entonces hicieron todo este plan y finalmente lo lograron. O sea, fue casi quirúrgico, ¿no? Cómo lo planificaron, cómo lo hicieron y cómo resultó finalmente. Imagínate que después de ser campeonas de Europa son vicecampeonas del mundo. Entonces, pero se demoraron, insisto, casi 20 años en el desarrollo de todas estas jugadoras que vemos ahora triunfar. Ellas comenzaron en su barrio jugando en ligas, porque también eso es lo otro. La sociedad en sí tiene que tener el deporte como un valor fundamental. Y no solamente que salgan a la calle a jugar a la pelota, sino que tiene que haber clubes vecinales de deporte. Aquí tú ves en todos los pueblos, en todos los lugares, hay 2 o 3 clubes deportivos llenos de familias y llenos de niños, no solamente jugando fútbol, sino que jugando hockey, jugando un montón de otros deportes. Holanda es un país de 17 millones de habitantes, igual que Chile. Y mira todos los resultados deportivos que tienen distintas ramas. Desde deportes de invierno, que son campeones olímpicos, hasta el hockey, donde también son potencia mundial, el voleibol femenino, por ejemplo, y el fútbol femenino. Pero son trabajos donde se apuesta y donde se apuesta al desarrollo a largo plazo, no al resultadismo inmediato. Y eso en Sudamérica es un cáncer. Como que me deja un poco perplejo porque es difícil verlo en Chile cuando la misma NFP no supo capitalizar todo lo que fue la generación dorada. De hecho, ya estamos con problemas con el recambio. O sea, aquí estoy hablando un poco de fútbol masculino, pero es como si pensamos en que ya es difícil o no lo hicieron con el fútbol masculino, teniendo todos los recursos, teniendo todos los profesionales dispuestos a eso, lo veo mucho más difícil en el fútbol femenino, donde ya la salida de Sebastián Moreno fue un golpe bastante fuerte para el fútbol femenino, porque en cierto modo la administración de Moreno algo estaba interesado en desarrollar el fútbol femenino. Ahora la NFP está descabezada, no se sabe si la persona que asumirá próximamente va a estar interesado también en darle el mismo papel, el mismo proyecto al fútbol femenino. Y bueno, Chile en términos de muchas cosas es un país que destaca por no tener puesto a largo plazo, entonces lo veo bastante complejo, pero exactamente. Bueno. Sí, ahora hay otro detalle ahí también. Por ejemplo, no sé, yo quiero tomar el caso de Holanda porque también sabemos que hay dirigentes europeos corruptos, no en todos lados. Pero aquí en Holanda, o sea, no sé, la dirigencia de partida administran todo de manera súper limpia y de manera muy, muy austera los pocos recursos que tienen en la KNVB, pero los administran muy bien. Y el tema es que los dirigentes no están en el fútbol para servirse a ellos mismos, ni para usar el fútbol como manera de enriquecerse, o de hacerse famosos, o de tener poder, sino que realmente están por un interés, o a lo mejor sí quieren tener poder, pero lo utilizan bien y finalmente el objetivo del desarrollo se cumple. En cambio en Chile, ¿qué hemos visto? Ladrones, peleas, rencillas por poder, por plata, por un par de chauchas para mí, egoísmo tremendo, individualismo. Entonces, mientras el foco siempre esté en el yo, y yo que gano con todo esto, que es lo que se ha visto en Chile por décadas prácticamente, y que ha arruinado al fútbol, y como tú dices también, las inferiores están en el abandono. O sea, es cosa de ver los resultados de las inferiores, en las selecciones inferiores en los últimos años, a excepción de la selección de Salas, de Mario Salas. Claro, que fue lo único que realmente nos hizo ilusionar. Y más allá de eso, puras promesas, ¿no? Y si tú ves un montón de talentos que muchas veces han destacado en los clubes o en las selecciones, cabros jóvenes que después, por 2 partidos buenos, se los llevan a cualquier club y hasta ahí llega su desarrollo, y se queman muy temprano. Entonces, claro, ahí como tú dices, el tema del desarrollo de la base, del fútbol base, está en absoluta deuda en Chile. Ya si pensamos, como dices tú, en el masculino, mucho más con el femenino. Y eso es una cosa que José Letelier quiere implementar, o quería implementar. Y ahora, claro, no sabemos qué va a pasar con quien sea el nuevo presidente de la NFP, pero al menos él, me acuerdo en Francia, en conferencia de prensa, él dijo que él estaba en el cargo y que pretendía quedarse en el cargo para desarrollar un sistema de desarrollo de selecciones menores y de formativo, de fútbol formativo femenino en la NFP. Esperemos que se pueda dar, que se dé que puedan dar espacio para que continúen los procesos, así también en la selección masculina adulta, que se ligue con las selecciones menores,
Y también, como aquí le hemos dado harto espacio al futsal, también ojalá se pueda impulsar ese deporte. Finalmente, Cecilia, queríamos cerrar con una pregunta un poco más personal, como preguntarte cómo fue tu experiencia cubriendo el Mundial de Francia el año pasado. Oh, fue maravillosa, fue soñada, realmente era como estar en un cuento de hadas, ¿no? Es como, wow. Y eso que muchos, yo sé que muchos colegas también, y muchos colegas varones, miran el fútbol femenino a huevo, ¿no? Lo miran en menos y todo, y que evidentemente estaban todos concentrados en Copa América, porque lamentablemente se programaron ambos torneos al mismo tiempo, lo que me parece una desgracia. De hecho, todos los periodistas chilenos que estaban en Francia fueron por cuenta propia, por bolsillo propio. Ningún medio le financió el viaje. Digamos que ellos eligieron personalmente ir a cubrir, pagarlo, y bueno, y ahí les ofrecieron ellos cubrirlo para el medio en el que trabajaban, pero lamentablemente esa fue la realidad. Entonces yo, por otro lado, estaba en una vereda paralela, no opuesta sino paralela, trabajando con la FIFA, y fue maravilloso, de verdad. O sea, estar por dentro, ser casi parte de la delegación, ver la organización, tener meses de trabajo y de preparación, poder ir a los cuarteles centrales de la FIFA, la casa central en Zúrich, y poder conocerla, trabajar ahí, jugar incluso fútbol, una pitanguita en la cancha que tienen ahí, y estar donde se toman las decisiones más importantes, más allá de que muchas veces uno no esté de acuerdo con la política de quien gobierna en el momento, pero mal que mal es el ente que rige todo lo que pasa en el fútbol. Por lo tanto, para mí, o sea, el momento en que estuve ahí, yo decía, wow, me tenía que pellizcar el brazo un poco, qué maravilloso, qué más alto que esto puedo llegar. O sea, sé que puede haber instancias mucho más altas, pero me sentía como Carmela. No sé si ustedes conocen la pérgola de las flores. Sí. Yo vengo de San Rosendo, tal cual, a vivir en la ciudad, y me sentía, de verdad, me sentía muy privilegiada también, por cierto. Fue maravillosa la experiencia, y después estar en Francia y estar siempre concentrando con la selección en los mismos hoteles, tener accesos directos y exclusivos a ellas, porque la idea de ser team reporter y de armar este cuerpo de reporteo exclusivo asignado a cada selección es poder tener contenido que no tienen los medios, porque estás dentro, con la selección, vives desde adentro del mundial. Entonces armas también vínculos con la delegación, tienes entrevistas diarias con las jugadoras, con el cuerpo técnico, con el entrenador, las ves entrenar, tienes un acceso que el resto no tiene. Y además también estás en los estadios, tienes acceso a los estadios a todos lados, ¿no? All access. Entonces era como, wow, con mi credencial, y yo estaba así, a veces me sentía chiquitita, ¿no? De decir, wow, no sé, estoy parada acá en el medio del Parque de los Príncipes y lo tengo todo para mí. Claro. De verdad fue, profesionalmente, una experiencia maravillosa, además llena de aprendizaje, que a mí me encanta aprender, me encanta seguir desarrollándome en mi carrera profesionalmente como persona. El aprendizaje es algo que no se termina, jamás, nunca en la vida, en ningún ámbito. Entonces, haber tenido esta experiencia con la FIFA y en el Mundial Femenino también integró nuevas competencias también, nuevas capacidades a mi currículum, a mi ser profesional, ¿no? No sé, aprendizaje digital, como distintas herramientas, ¿no? Desde todo punto de vista, desde el punto de vista personal, emocional, de cumplir un sueño, hasta el tema profesional en sí, de aprender nuevas habilidades, de tener nuevos aprendizajes, de llegar a otro nivel, donde se trabaja a un nivel muy exigente, y poder rendir como ellos te piden, también fue un orgullo muy, muy grande. Así que yo creo que desde todo punto de vista, además, por cierto, estar con las seleccionadas, con las jugadoras, porque también aprendes a conocerlas, aprendes a ver todo lo que ellas sienten, por lo que pasan, lo que... Para ellas también era un sueño, también era un cuento de hadas. Yo estaba ahí viviendo mi propio cuento, pero ellas también, o sea, imagínate una selección, no sé,
3/4 amateur, probablemente, con muy poco desarrollo, y ya estar en un mundial y vivirlo así a full. Ok, chiquillas, es así como se les debe tratar, es así como realmente funciona el fútbol profesional, y esto es lo que ustedes se merecen. Miren por todo lo que han pasado, estar acá ya es un premio. Y así todos estuvieron a 5 minutos de pasar a segunda ronda, a octavos de final. Entonces fue un maravilloso, y yo me encariñé un montón, me dio tanta pena al final la eliminación, quería abrazarlas a todas. No sé, yo soy muy de sentir lo que los otros sienten, entonces en ese sentido era imposible mantener mi objetividad, ¿no? Por supuesto que en el trabajo se tenía que notar, ¿no? Claro. Una emocionalidad, pero como persona estar al lado de ellas y verlas y ver cómo se han sacado la cresta para poder estar donde están y avanzar lo poco que han podido avanzar, pero que ha sido mucho también para las condiciones que han tenido. Entonces ver todo eso y ver hasta dónde han llegado fue hermoso y muy, muy inspirador, muy inspirador. Fue hermoso conocerlas a ellas y inspirarme con ellas. Sí, nos alegra un montón también de que hayas podido tener esta experiencia, también pensando en todo lo que has vivido como profesional, como persona, y también, bueno, comparto contigo ese sentimiento de pucha que lata, sobre todo en la forma en cómo quedaron eliminadas, como que fue tan cruel el destino de tenernos a todos ilusionados de que lo iban a lograr con tan pocos recursos, a punta de esfuerzo, de convicción, y aparte en el grupo tan complicado que les tocó, o sea, les tocaron las mejores de la historia y otro top 10. Entonces en un grupo así era complicadísimo pasar, aguantaron una tormenta, aguantaron un vendaval de goles que siempre hacen las norteamericanas, entonces era para darle un monumento, y lamentablemente les pasó lo que pasó en 100 años de fútbol masculino, les pasó a ella de una forma un poco también injusta con ese penal de la Pancha Lara, pero yo creo que a medida que la gente vaya concientizando que esos espacios son los que nos tienen que doler y que nos tiene que llegar otra forma el fútbol femenino, vamos a ir avanzando poco a poco. Y para ir cerrando, Cecilia, bueno, queremos agradecerte mucho por este espacio, por el tiempo que te has tomado, por también agradecerte la pasión con la que relatas las condiciones que queremos analizar, de darle una vuelta al fútbol de otra forma y también desde tan lejos, y también darnos tu tiempo tan tarde en comparación acá, así que agradecerte por participar en el podcast. No, muchas gracias a ustedes, se pasaron, gracias por la invitación y también por abrir este espacio que sabemos que quizás no es lo que a la masividad de los hinchas les interesa, pero sí hay un nicho, sí hay personas a las que les interesa poder entender los contextos, la cultura, más allá de lo que pasa dentro de la cancha, ¿no? Así que los felicito por este espacio que ustedes han abierto, y estoy encantada por la invitación, así que muchas gracias. Y sé que hablo bastante, pero bueno, me dan la cuerda, me invitan, me hacen las preguntas y yo respondo. No, perfecto. Que es lo bueno también de estos espacios, que uno tiene independencia, ¿no? Eso me gusta mucho. Sí. Bueno, entonces para toda nuestra audiencia espero que hayan disfrutado mucho este capítulo. Para nosotros muy significativo poder contar con la participación de Cecilia, y más aún con toda la experiencia que ella tiene y que ya ha demostrado en esta conversación de casi una hora. Así que por favor no se pierdan el próximo capítulo y el próximo entretiempo de Inevitable Pelotudes. Chau, chau. El tercer tiempo ya terminó, pero siempre habrá temas para conversar sobre el deporte rey. No te pierdas el próximo capítulo de Inevitable Pelotudez, donde Iván Lizana y Vicente Vázquez traerán más historias que traspasan la cancha de fútbol.